Entonces vamos a empezar a ver tallo cerebral. Después de haber visto ganglios basales, sigue tallo cerebral y ya habíamos visto quiénes componen al tallo cerebral. Ahí lo tienen. Y aquí hay dos temas o dos conceptos que no los he estado mencionando, pero que de aquí en adelante serán indispensables para cuando ustedes lean algo relacionado a neuroanatomía o neurofisiología. Y es el término aferencia y es el término eferencia. Cuando hablamos de una aferencia, por lo general se entiende como una información que viene de afuera hacia adentro. Es decir, decimos que tenemos aferencias visuales o que nos están llegando aferencias visuales porque estímulos visuales, color, profundidad, distancia, vienen de afuera y entran a nuestra retina y pasan y llegan hacia el lóbulo occipital. Pero una estructura neurológica puede enviar una aferencia y no necesariamente está afuera. Por ejemplo, el cerebelo puede enviar una aferencia, es decir, puede enviar una información hacia la corteza y la corteza puede responder con una eferencia. Una eferencia en este caso es un sistema de salida o una información que va de adentro hacia afuera. Digamos que es como el remitente y se me fue lo de las cartas, remitente y se me fue. Bueno, como cuando se tiene esto de destinatario y demás, es muy similar. En el caso de una eferencia, Receptor. no, no, gracias. Nosotros estamos hablando de que el sistema nervioso central ya le llegó esta información y ahora él responde con alguna otra información. Eso es una eferencia. Ahora, el tallo cerebral, si ustedes ven el cuadro del lado derecho, tiene varias funciones, pero dentro de las principales se encuentra la siguiente. Es un conducto para tanto vías ascendentes como vías descendentes. Es decir, que si viene un estímulo sensorial de fuera, el cuerpo va a enviar esta información por médula espinal y a fuerzas tiene que pasar por tronco del encéfalo. Entonces, por eso digamos que es un conducto para todas las vías de información. Y de igual manera, si la corteza cerebral quiere enviar una información o quiere mandar una eferencia, ¿por quién tiene que pasar? El Por tallo tronco. cerebral. Ajá. Esa es una de las funciones que tiene. Controla la respiración, el equilibrio, etcétera. Aquí ustedes tienen al mesencéfalo y el mesencéfalo, no me detengo mucho en esto, pero posee una estructura que se llama colículos. Estos colículos que se encuentran en la parte posterior del mesencéfalo, en esta imagen están aquí, ¿ok? Estos son sus colículos. Estos colículos van a alojar a ciertos pares craneales. Los nervios craneales, sí, anteriormente se les llamaba pares craneales, pero lo mejor es decirles nervios craneales. Estos nervios craneales controlan ciertas funciones a nivel de la cara, a nivel vegetativo, y se les llama nervios craneales porque su origen está justamente en el sistema nervioso central. Los colículos superiores van a alojar a un par craneal, al tercer par craneal, y el colículo inferior va a alojar al cuarto par craneal. Esto de los pares de los nervios craneales lo vamos a ver más adelante, así que no me voy a detener en esto, tampoco en esto, que es un poquito de protuberancia, pero la protuberancia podemos mencionarla de manera general como aquella estructura que va a permitir esta estructura de aquí que están viendo del lado derecho. Esto es diencéfalo que estoy señalando en círculo, diencéfalo. Esto es mesencéfalo. Esto es protuberancia y vean que la protuberancia tiene algo que se llaman pedúnculos. Estos pedúnculos son pies o son puentes, más bien, son puentes que van a conectar al tronco del encéfalo con el cerebelo. ¿Con quién? Con el cerebelo. Entonces, estos puentes me permiten conectar tallo cerebral con protuberancia y todo el tronco. Luego tengo a la médula oblongada o mejor conocida como bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, dentro de las funciones que él tiene, una importante es que va
a pasar o va a suceder una estructura anatómica que se llama decusación de las pirámides. ¿Qué hace esta decusación de las pirámides? Esta decusación de las pirámides me ayuda a entender por qué la parte de mi lado izquierdo, por ejemplo, controla mi lado derecho. Y es que las fibras nerviosas descendentes van bajando de manera homolateral, pero en este apartado de decusación de las pirámides, el 80 o 90% cruzan hacia el lado contrario. Es aquí donde se da este cruce. Si se dan cuenta, dije 80-90%, porque un 10 o un 20% de las fibras va a pasar del mismo lado, controlando esa parte. ¿Dudas? ¿No? Bien. No, maestro. Ahora, esto también del bulbo raquídeo y del centro respiratorio me lo voy a saltar un poquito, pero quiero que veamos este pequeño apartado. Bueno, no, esto mejor lo vemos en práctica. Dentro del tronco del encéfalo o del tronco encefálico, yo voy a tener que este mismo hace la función de soporte del cuerpo contra la gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que es aquí, en esta zona del tronco encefálico, donde me va a permitir o se encuentran los núcleos donde me permiten estar de pie. ¿Ok? A estos núcleos se les conocen como núcleos reticulares y núcleos vestibulares. Los núcleos reticulares se dividen a su vez en dos, en pontinos y en bulbares. Los pontinos son estos rojos, vean, y los bulbares son estos rojos. Ahora, sé que son muchos nombres. ¿Qué es lo que quiero que se graben? Lo siguiente. La función, los núcleos reticulares me van a ayudar a excitar a los músculos antigravitatorios o me van a ayudar, en su defecto, a relajar los músculos antigravitatorios. ¿Cuál es la parte práctica o la parte clínica de esta situación? Vamos a ver que cuando nosotros ponemos a un paciente sobre una pelota, ya sea una pelota de boba o una pelota de yoga, como quieran llamarla, yo pongo a mi paciente sobre una pelota. Lo pongo también ahora boca abajo. Y ahora a esto le agrego que el movimiento empieza a ser rápido y que el movimiento empieza a ser rápido y oscilatorio, ¿no? Ya ven que a veces vemos esas imágenes en donde están agarrando al paciente, lo están moviendo con la pelotita y lo suben y lo hacen y lo mueven. Pues bueno, ¿por qué funciona este ejercicio? Este ejercicio lo que va a hacer es estimular al aparato vestibular. El aparato vestibular es el órgano encargado del equilibrio, pero este aparato vestibular envía una información hacia los núcleos reticulares, sobre todo a esta parte, a los núcleos pontinos. Entonces, los núcleos pontinos empiezan a recibir esta información, esta estimulación, y empiezan a enviar una información a los antigravitatorios para que estos se pongan listos. Entonces, en un paciente, por ejemplo, con síndrome de Down, cuando yo lo coloco boca abajo y empiezo a moverlo, estimulo el aparato vestibular, que a su vez estimula al pontino, que a su vez estimula a los antigravitatorios, y el paciente, ¿qué empieza a hacer? Levanta la cabeza, empieza a levantar las manos, empieza a generar un mejor control de tronco, gracias a que yo estoy generando un movimiento a cierta velocidad estimulando el aparato vestibular. Pero ¿qué pasa ahora si tengo un paciente con espasticidad? Un paciente con espasticidad lo pongo igual boca abajo, pero ahora el movimiento es lento, es suave, es progresivo. Entonces el aparato vestibular detecta esa velocidad y ahora envía información para los bulbares. Y los bulbares detectan esta información y dicen, es un movimiento lento, hay que relajarnos. Y los músculos antigravitatorios que en mi paciente espástico hacían que estuviera todo, digamos, tenso, que estuviera con la cabeza hacia arriba, pues este paciente se empieza a relajar y los músculos antigravitatorios empiezan a inhibirse. ¿Sí me doy a entender a este punto?
Sí, maestro, pregunta. Ajá, eh, para estos ejercicios también entonces son los que utilizamos o se utilizan para estimulación temprana. exactamente, esos mismos. Pero si ustedes se acaban de percatar, dependiendo de la velocidad, voy a estimular pontinos o voy a estimular vulvares. Y Ok. obviamente, y obviamente también dependiendo de la posición de la cabeza, pero eso después lo veríamos. ¿Dudas? ¿No? No, Ahora, profe. esto que están viendo es su aparato vestibular. El aparato vestibular, como les he mencionado, detecta el equilibrio, pero no solamente hace eso, detecta la rotación y la velocidad de la cabeza y detecta si la cabeza está en posición vertical o si está en posición horizontal o en posición tumbada. De tal manera que en este momento yo que estoy en posición vertical, mi aparato vestibular está enviando información constantemente y diciendo, aquí está la cabeza. Cuando yo giro, rápidamente el aparato vestibular, ¡pum!, estimula, se hace una serie de, se segrega ciertos, bueno, perdón, se estimulan ciertos procesos neurológicos que hacen ayudar al paciente que o me ayudan a detectar a mí que estoy girando la cabeza a cierto lado. ¿Cuál es lo interesante del aparato vestibular? Que existe algo llamado rehabilitación vestibular. Hay pacientes que van a padecer algo llamado vértigo paroxístico benigno. El vértigo paroxístico benigno es justamente una clase de mareo que por lo general aquí en México podemos pasar desapercibido. Una persona puede decir, es que, sobre todo paciente geriátrico, es que fíjate que cuando me levanto, ya sea rápido, ya sea lento, o cuando giro la cabeza a la izquierda o a la derecha me empiezo a marear, el piso se me empieza a mover, pero pues luego se me quita. Eso pudiera ser algún síntoma de un síndrome, de un vértigo paroxístico benigno. Es un problema en el aparato vestibular y es un problema a largo plazo porque puede favorecer alguna caída. Entonces, yo como fisioterapeuta puedo trabajar maniobras de rehabilitación vestibular para ayudar a disminuir justamente esta patología. Y esto es algo que, créanme, casi nadie aquí en México lo está haciendo, rehabilitación vestibular. ¿Ves? Nada más como dato interesante. Esto de formación reticular me lo voy a saltar. Ustedes lo pueden leer. Pero yo lo que quiero lo que ya quiero terminar la clase es con este apartado y es con el sistema límbico. El sistema límbico es un sistema encargado esencialmente para el comportamiento emocional. Obviamente el sistema límbico es un sistema muy grande. ¿Cuáles son las estructuras que lo componen? En esta imagen se van a dar cuenta. Son muchísimas. De hecho, tanto en esta otra imagen se pueden dar cuenta de cuántas estructuras se involucran al sistema límbico, lo cual nos habla de que nuestro comportamiento, como es una manera en la cual nosotros tenemos para coexistir con otras personas, es importante y tiene sentido que varias estructuras estén encargadas de ella. Pues bueno, aquí de todo lo que pudiéramos llegar a hablar, quiero que recuerden estos dos párrafos. Dentro del sistema límbico hay algo que se llama centro de recompensa y castigo. Y les voy a leer literalmente. Cuando una experiencia sensitiva no produce ni recompensa ni castigo, apenas se recuerda. Es por eso que muchas clases o muchos de nuestros aprendizajes apenas los recordamos. ¿Por qué? Porque no produjeron un impacto lo suficientemente fuerte, ya sea, digámosle, positivamente como para generar una recompensa o negativamente como para generar una clase de prevención. Entonces, por eso hay experiencias que por lo general no recordamos o hay clases que casi no recordamos. ¿Por qué? Porque si no te dejan impregnado de esta experiencia sensitiva lo suficientemente fuerte o no es significativo para ti, el cerebro dice, pues estuvo muy bien la clase, pero pues como no es significativo, sale bye. Y también algo interesante es que este sistema de recompensa-castigo influye en la selección de información. Por lo general nosotros vamos a desechar el 99% de lo que aprendemos y se retiene tan solo el 1%.
Puede ser que es por eso, tal vez no, esto es una información que saqué de un libro de neuroanatomía. Tal vez nuestra información no es que olvidemos el 99%, pero sí se desecha una gran cantidad de información si no se recuerda, porque constantemente estás recibiendo nueva información y tu cerebro pues tiene que estar recopilando o desechando lo que sirve en ese momento. De tal manera que tiene sentido, hablando desde un punto de vista de didáctica o de aprendizaje, que tú no recuerdes los temas que vimos hace 8 días, sino si no generaste algo que se llama repaso activo, o al menos darle una leída. Pues, ¿por qué? Pues porque el cerebro dice, ok, yo te entendí de estas 2 horas, pero saliendo de estas 2 horas no medito la información, solamente digo, ya terminé, se acabó. Entonces el cerebro dice, es información valiosa, pero que no la voy a recordar en su totalidad porque no me es útil en este momento. A menos que tú estés generando pequeños repasos activos breves, la información queda, ok, más organizada, más solidificada. ¿Por qué hago mención a esto? Porque pudiera ser que suceda esto con nuestros pacientes. Puede ser. Si la terapia en mi paciente no produce esta experiencia que dices, no que diga wow, pero que le quede impregnada tu atención, que le quede impregnada la manera en cómo le explicas, el paciente apenas va a recordar los ejercicios que le estás poniendo. No es por menospreciar, pero por ejemplo, a veces en las entidades públicas, en las hospitales públicos como el IMSS, en ocasiones, y me tocó porque sé servicio social, les decían, tome esta hojita para realizar sus ejercicios. Y se acababa. Es lo único que decían, tome la hoja y haga esos ejercicios. Eso no produce ninguna clase de experiencia sensitiva como para que yo recuerde que los tengo que hacer. O a veces les decimos a nuestros pacientes, haga 5 ejercicios, ¿está bien? Se los enseño y después usted los hace en casa. Y es un paciente geriátrico. ¿Cómo pretendes que recuerde 5 ejercicios si no te tomas el tiempo, si realmente no generas esta experiencia de aprendizaje hacia él? Apenas los va a recordar. Y eso hablando en cuanto a la forma de enseñar. Habría que hablar también si ese paciente tal vez no recuerde sus ejercicios, si le genera si presenta cierto estrés, por ejemplo. Si el paciente está generando cierto estrés emocional, cierto estrés porcional, a pesar de que tú hayas sido un buen fisioterapeuta, ese estrés está inhibiendo la formación de nuevas neuronas, por lo cual su aprendizaje no queda completamente arraigado. Entonces, en nuestros pacientes, esto se sale un poquito tal vez de neurología, pero al mismo tiempo está dentro del apartado, es que si tú quieres mejorar tu memoria, una manera eficaz y sencilla de mejorar la memoria es haciendo ejercicio, porque el ejercicio va a favorecer lo que se llama neurogénesis, la formación de nuevas neuronas. Ahora, no es que la neurona agarre y se divida como mitosis. No, eso no sucede. Lo que sí sucede es que ciertas estructuras se alojan células madre y estas células madre pueden convertirse en nuevas neuronas. Entonces, de esa manera es que se puede generar nueva formación de neuronas. Y esto también es importante porque en un paciente neurológico, si yo le hago ejercicio, no solamente las movilizaciones, sino yo trato de que haga un ejercicio extenuante, extenuante para su nivel, pues permito la formación de nuevas neuronas y si hay nuevas neuronas hay nuevo aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dudas, chicos? Yo tengo una pregunta, profe. Adelante, Miguel. El sistema límbico regula el estado mental, en este caso la atención. Puede ayudar a regular el estado exactamente mental, emocional, porque si emocionalmente no nos sentimos aptos como para prestar atención, pues el mismo sistema límbico empieza ahora sí que te va a decir, pues emocionalmente no estás bien, así que tu atención
la desviamos hacia la preocupación o hacia lo que más te atañe en ese momento. Alguna alteración, ¿verdad? Ajá, exactamente. Sí, exacto. Entonces, por eso, de hecho, los procesos, los procesos, la tristeza, la depresión, la ira y la ansiedad son algunas emociones. Bueno, depresión no es una emoción, ¿verdad? Pero la depresión puede llegarse a considerar patológico, pero no, a lo que voy. Estas circunstancias pueden afectar el aprendizaje de las personas y ustedes se han dado cuenta. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que estamos tristes, que estamos enojados, estamos frustrados y estamos aprendiendo o estamos en la escuela y no es o sea, no estamos rindiendo de la mejor manera? Porque el sistema límbico está está concentrado en de estar sintiendo esa clase de emociones. Entonces él dice, ¿sabes qué? Esto de las aprendizaje no me interesa en este momento. Hay que centrarnos en esto otro. ¿Sí? Gracias, profe. De nada, Miguel. ¿Alguien más? ¿No? Pues bueno. Entonces nos estaríamos viendo la siguiente clase, chicos.